Última tertulia desde Qatar. ¿Quién lo hubiese dicho al inicio de esta tertulia, no, Fer? Argentina campeona. ¿Quién lo hubiese dicho? Antes de empezar hablando de Argentina y de Francia, de esa final, quiero agradecer al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, al Canal 14, y quiero dedicarle este programa a Laura Josefina Trejo Campos, mi madre, que en el 29 de septiembre de este año partió y nos mira desde el cielo. Laura, te dedico este programa y les paso la pelota. Queridos amigos, ha sido un honor, un placer, ha sido un aprendizaje para mí y espero que para el público también haber compartido un mes con ustedes. Quiero que me hablen de la final. Los tres estuvieron en una final que dicen muchos, y quiero que ustedes me lo comenten, que ha sido la final de todos los tiempos. Así la vivimos, Sí, así ¿no, la Dani? vivimos. A ver, primero parece una cuestión de grandilocuencia Sí. y de emoción estando allí, pero después analizándolo con más profundidad, y hemos tenido tiempo, aunque no parezca, pero hemos tenido tiempo, y la verdad que hay coincidencia desde varios lugares de que esta ha sido la mejor final de la historia de los mundiales. Ahora, ahí empiezan a sumarse los elementos y donde seguramente empiezan a aparecer los protagonistas puntuales. Creo que uno de los elementos, para que la consideremos así, o por lo menos yo la considero así, es la presencia y la actuación de Messi. Por ejemplo, ese es uno de los elementos. Cuando vos tenés en un partido, en una final, una consagración, como fue la consagración de Messi, como el mejor futbolista del Mundial, como el mejor futbolista del mundo, bueno, ya tenés un elemento. El punto, me parece, Ezequiel, de lo que hablábamos, es que hubo un montón de otras cosas que la fueron convirtiendo en eso, a esta final. Bueno, vos decís la presencia de Messi y la actuación de Messi, y entonces también hay que decir la presencia de Mbappé y la Exacto, actuación de Mbappé. Ahí vamos a que se agregar. va del Mundial, más no se va del Mundial, que no gana el Mundial después de haber hecho 3 goles, el mismo. Increíble. Entonces, que es algo que es una actuación descomunal la de Mbappé en esos minutos, ¿no? Porque después Sí, hay que analizar exacto. el dominio de Argentina. Pero ya que están en estas cuestiones de qué final vimos, qué tipo de final y demás, estuvo en Estados Unidos 94, definición por penales. Sí. Brasil, Italia. Sí, pero correcto. fue tal vez una de las peores finales Correcto. de la historia de los mundiales. Aburridísima. ¿No? Sí. Por penales. Hubo otra definición por penales en Alemania 2006. Sí. Pero un poquito más entretenida, ¿no? Con el cabezazo. Con el sí. cabezazo de Zidane, pero desde lo futbolístico, aparte termina ganándola Sí. una Italia que era una Italia que proponía otro tipo de fútbol, ¿no? Costaba encontrarle una figura, por ejemplo. Exacto. Y después pensaba qué otras definiciones por penales de los mundiales marcaban grandes partidos mundiales, y pensaba en Brasil-Francia de México 86. El cuarto Otro de los final. grandes partidos de la historia de los mundiales. Partidazo. Pero no final. Pero no final. Cuartos Pero de no final final, en pero no Guadalajara. final. Cuartos Porque de- claro. El otro es lo que le da esa condición. Sí. Es lindo porque yo arranqué por un tema, no dije que sea por eso, no es por Messi, No. vamos sumando. La otra es simplemente casi elemental, el contexto. Estás jugando una final Sí. y estás jugando el vigente campeón del mundo, el que todavía era campeón del mundo. Está jugando Francia con Mbappé y demás. Eso le da también el elemento. ¿Cuáles son los contendientes? Sí, y también si Ale dice Messi, Mbappé, decimos Ahí está. Europa-Sudamérica. Sí, En sí. nivel de pues, Sudamérica que recupera el podio. Y ahí hay algo de... hacíamos memoria a la pregunta inicial de Dani. Sí. ¿Es la final más bella, más dramática, más emotiva en la historia de las Copas Mundiales? Y en la memoria que hacíamos anoche yo decía, che, qué curioso que las finales que juega y gana Argentina tienen una carga de emotividad tremenda. 78 alargue con lo que era Holanda. Y tremendo alargue, un alargue de una emotividad tremenda. 86, Argentina 2-0, partido controlado, y Alemania que lo da vuelta en los minutos finales, y Empata. Argentina empata en el, Sí. y Argentina que lo reacciona con el último respiro y termina llevando, y esto que pasó anoche, Sí. ¿no? Yo a veces me pregunto si lo del tango es una metáfora usada gratuitamente para que los argentinos no suframos, Sí. pero hay algo porque Digámosle a los amigos de México, hay un tango que dice: primero hay que saber sufrir. Claro, y digámosle... y después partir. Y después partir. Pero a lo que quiero ir también es, son equipos, el de Menotti,
en el 78, Sí. el de Bilardo en el 86 y este de Scaloni, Sí. que son sólidas construcciones colectivas, pero a su vez hay algo emocional ahí que tiene todo lo bueno y lo malo. De repente sufren un golpe y parece que se derrumban. Sí. Hay algo de esa disciplina colectiva que también es caótica por momentos Sí. y le da, casi diría, un beneficio al espectáculo. me Pero deja ayer por no ustedes. se derrumbó Sí. Argentina. O sea, Se derrumbó. fue- Perdón, en sí. el final de los 90 minutos, Sí, Francia sí, no ganó derrumbe. casi 80, de casualidad. pero me refiero a la prolongación, salió después otra vez a vuelve, lucharlo, vuelve al partido. Vuelve, pero esos 10 minutos finales, que no son 10 en realidad, porque fueron los 82, Sí, el y empate después, sí. y viene un alargue de Un otro, o sea, alargue. casi 20 minutos. Sí. Es un tramo muy largo en el que Francia lo domina Sí. y está a punto de noquearlo. Exactamente, A punto de sí. noquearlo Ajá. y Argentina logra, diría, llegar llegar a la largue. Sobrevivir para llegar a la largue, Sobrevivir sí. para llegar a la largue. Pero no quiero largar de estas cuestiones en términos de qué tipo de final se vivió Sí. y qué va a marcar a Qatar, porque Qatar ha tenido, incluso, y después lo podemos hablar, un mundial extraordinario Sí. desde muchos puntos de vista, que va a ser recordado, pero además va a ser recordado por esta final. Pero digo, ¿no somos injustos con el maracanazo? Con lo que deben haber vivido aquellos en el Maracaná bien. en el 50, con lo que significó, claro. Pero no hubo dramatismo, Bueno, no, hubo, claro. no hubo emotividad. Me gusta, para ir de A ver, hay drama, Sí. es más, dicen nuestro Nagasaki, Claro. dicen los brasileños, Sí, nuestra sí. tragedia, pero Uruguay, esto te lo dice, me acuerdo que me lo dijo el último sobreviviente que Sí. quedó del Maracanazo de 1950, Uruguay 2, Brasil 1, Alcides Gigia. Él me dijo, podíamos jugar 2 años más y seguíamos ganando. Claro. Brasil Ahora- quedó tan noqueado Claro. que no tuvo reacción. Claro. Me encanta el aporte Sí. el aporte del 50, porque en realidad ahí es donde yo digo que la emoción, por ahí, cuando empezás a hurgar, y Sí. sí te aparecen ciertas cosas que te hacen dudar un poco. Digo, el más, y hay un tema ahí que está dando vueltas, que está sobrevolando con el más, Sí. quién es el más grande de la historia y demás, Sí. que, bueno, no sé si estoy en condiciones emocionales de abordarlo, pero... Por la remera es muy- perdón, por la- sí, por la remera lo digo. por la playera, Por la por la remera, playera. por la playera. Pero es interesante lo del 50. Ahora, ahí es donde le empezás a agregar elementos, porque Sí. tiene la carga dramática está, Sí. obviamente, es lo que provocó en Brasil aquel resultado. Acá el tema es, yo creo que lo cambiante, justamente lo que te dijo Chichia, que es el resultado iba a ser el mismo. Acá ha llegado un momento que no sabía, era todo tan cambiante. Sí, sí. Se volvió Sí. loco en un momento el partido. El partido era lineal, hasta los 80 minutos era un partido lineal y visto desde la Argentina, no puede ser así. Sí. No puede ser que esto esté resultando tan cómodo Sí. y tan fácil. En la nueva era de esto, donde las notas de intimidad no las hacemos nosotros, sino las hacen los jugadores. Sí. Antes reconstruíamos qué pasaba en los vestuarios. Ahora te lo muestran en vivo. Sí. Otamendi dijo exactamente eso. Dijo, si no tenía épica, no seríamos nosotros. Si no hubiéramos sufrido, no seríamos nosotros. Ayer pensaba que en el Mundial vimos grandes partidos como lo que fue Alemania-España, Sí. que termina en un 1-1, pero al que le faltaba una fuerza, algún tipo de fuerza y de Sí, dramatismo coincido, que este partido tuvo. Sí. Y entonces ahí te pones a pensar, bueno, estamos ante las 2 mejores selecciones del mundo en términos de resultados. Son las 2 mejores selecciones del mundo, llegaron las 2 a la final. Después puede haber... Pensábamos y teníamos claro antes del partido que Francia estaba por encima de Argentina en algunos aspectos, que Francia era la favorita sobre Sí. Argentina, ¿no? En muchos aspectos. Hoy, después de esos 80 minutos de dominio argentino, uno tendría que reconfigurar esa idea y ver que efectivamente el equipo argentino es un equipo que está no por encima de Francia, pero que puede dominar un equipo de Francia y Como puede lo hizo. jugarle y darle una exhibición como en el primer tiempo. fue una exhibición. Pero lo que terminamos absoluta. viendo es a los Absoluta. 2 mejores equipos del mundo jugando por momentos fútbol extraordinario. En esos últimos 10 minutos queriendo ir a buscar el partido, ninguno guardándose nada, ninguno se guardó nada hasta el último minuto. Los 2 querían ganar ese El partido. último minuto de la largue, Ale. El Sí, último sí, minuto de la sí. largue, la salvada La de Dibu salvada de Dibu Martínez. Martínez. Que es y una de las atajadas más extraordinarias Sí. en los mundiales que Sí. hay. Bueno, vos Sí. fíjate, Y, los y más, acto los al más, segundo los siguiente, más. perdón, al segundo siguiente el cabezazo de Lautaro Martínez Sí. desviado. O sea, hasta el último segundo.
A ver, vos dijiste Alemania-España, primera rueda, 0-0. 1-1. Perdón, 1-1, perdón. Y tenés razón, yo coincido con vos en que técnicamente extraordinario y concedemos que fue un poquito monótono eso. Que le faltó eso que tiene que tener el fútbol, ese salvajismo. Sí, total, salvajismo. Caos, ¿no? Caos. El caos está Era un fútbol de alta precisión, de todo, con mucha técnica. Perdónale, pero decíamos anoche también que en ese caos final no fue un partido. Nosotros en Argentina decimos partido de potrero. Partido que los dos quieren ganar y juegan de arco a arco. De llanero, diríamos en México. Y que se desordena demasiado. Fue de arco a arco, pero no fue desordenado. Hubo fútbol todo el tiempo. Y una cosa. Tuvo algo, este ha sido el mundial de los 2 toques, además del mundial de los 100 minutos ha sido el mundial de los 2 toques, ¿no? Tuvo gambeta. O sea, durante ese momento que jugó Argentina, Di María encarnó la cuestión de la gambeta. Algo que parece perdido, lo ha dicho Jorge Valdano más de una vez, que parece perdido en el fútbol actual. Sí, a mí me gustaría ahora, para el próximo bloque, digo. Pero pensé para el próximo mundial, porque para el bloque, México, Estados Unidos, Canadá. Dije bloque, ya vamos a hablar de ese 2026, de Di María como factor sorpresa de la final y de algo que lleva la playera de Dani Arcucci y que dice que le va a costar hablar. Yo simplemente lo voy a plantear. Pero ¿qué significó Messi? A ver. ¿Qué significó Messi? ¿Y qué significa Messi entonces en la historia del fútbol mundial? Ahora que Messi también levanta una Copa Mundial. Ya volvemos. A los alrededores del mercado Suwakif, más específicamente al frente del despacho del emir, se encuentra un establo con apariencia antigua tradicional, que solo por estas fechas las puertas están abiertas al público. Esto con la idea de que los viajeros puedan ver de cerca a los caballos árabes, haciendo gala de su belleza y la apariencia muy particular de su cabeza y hocico, similar a la de un caballito de mar. Desde antes de la Arabia preislámica han sido una pieza fundamental en las sociedades. El significado de la tenencia de un caballo árabe iba más allá de una simple posesión, eran un símbolo de honor, haciendo referencia al dicho popular de que hay 3 bendiciones de Dios y son una esposa virtuosa, un caballo de pura raza y una espada. Así como para los árabes el abolengo es fundamental en la sociedad, también lo es hasta la actualidad en la reproducción y cría de los caballos. La raza es una de las más antiguas y fue utilizada por Europa para mejorar la genética de sus caballos. Napoleón Bonaparte era admirador de esta raza equina. Caminando a paso lento dentro del establo y saludando a los cuidadores de estos hermosos ejemplares de color blanco, este lugar tan tranquilo, con el sonido de un pozo de agua y el olor a heno fresco, hacen que esta sea una de las visitas más placenteras. Ahora podemos entender el por qué hasta la actualidad este animal es tan preciado, y en Qatar no es la excepción, ya que ayudó y fue un papel esencial en la fundación de este país. Por esto mismo, el gobierno creó Al-Shaqab, uno de los centros ecuestres más grandes e importantes de todo el mundo, destinado a preservar el linaje. Seguimos en esta tertulia desde Qatar, número 14. Bueno, mencionaron a Di María, el factor sorpresa. Vamos con Di María y después con otra cuestión. A ver, fue factor sorpresa creo que por varias razones. Nos fuimos a dormir con una idea de equipo de Argentina. Esto se ha jugado mucho, lo ha jugado mucho Scaloni. Creo que es una de las claves del equipo campeón, que es ser camaleónico sin perder su esencia. Ha jugado con varios sistemas. Entonces que la línea de 5 defensores, que 4-4-2 y Di María como el extremo representando el 4-3-3. Simplifico con los números de sistema y con el nombre. Bueno, a poco tiempo del partido, horas del partido, la sorpresa no fue solo que jugaba Di María, porque se suponía que no iba a jugar. La siguiente sorpresa, y creo que habla de este fútbol que hemos vivido acá, de estudio, de mucho estudio, es donde lo puso Scaloni a Di María, que lo puso, normalmente había brillado en su ciclo por la derecha y lo puso por la izquierda. Parece una tontería, una simplificación. Y fue un factor
que revolucionó completamente el partido. Inclusive cuando decimos Di María por derecha, yo le pediría a todos que recuerden el gol de Di María en el Maracaná. Entrando de la derecha hacia el medio. 28 años sin títulos de la selección mayor del fútbol argentino, y allí diríamos que explota el ciclo Scaloni. Comienza allí el crecimiento. Ese gol de Di María que le gana la final a Brasil en la Copa América en el Maracaná por derecha. Sí, y ahora es un Di María por izquierda. Un detalle de Di María por izquierda, hacia la derecha del lateral francés. Yo les contaba en estas horas que el colega Diego Torres me dice, lo gana ahí. Se lo mandó a ir contra Koundé. Que no es naturalmente lateral. Y sabía que ahí estaba el desquicio, podía estar el desquicio de Francia. Y lo que me marcaba es, Scaloni sabe eso, porque Scaloni conoce el puesto de lateral. Jugó mundial. Jugó mundial. Sí. Y Messi jugó con... Es increíble que haya sido compañero de Messi Ahora, en 2006. Eso es un mérito extraordinario de Lionel Scaloni, que ha tenido muchos méritos en este tiempo. Sí. Pero no quiero irme de Di María, porque uno pone el foco en Messi. Y es tan extraordinario lo de Messi, es tan extraordinario lo que llegó a lograr Messi como capitán de la selección argentina en su carrera, y además coronarlo con una Copa del Mundo. Pero al lado y pegado a Messi, la vida de Di María, la vida futbolística de Di María ha tenido una revancha absoluta. Di María no pudo jugar la final de Brasil 2014, que fue una de sus grandes frustraciones. Él tiene una carta que escribió en un The sitio. Players Tribune Sí. es un sitio maravilloso donde los deportistas se expresan, sin filtros. Son ellos mismos Sin que se intermediarios. sin intermediarios. Sin intermediarios. Nosotros solemos a veces arruinar las buenas Editarlos. historias. Editarlos. Acá es Di María sin filtro. Sí. Y es de una emocionalidad. Y si yo veo al Di María de los últimos 15, 20, no, la última vez, desde que salió, fue al banco de suplentes, no paraba de llorar. No, Di pero María. pará. No es que no paraba de llorar cuando fue al banco suplente, cuando fue reemplazado. No paraba de llorar después de hacer el gol. Sí. O sea, convierte el Tienes gol y se razón, pone sí. a llorar. Sí. Que también habla de cómo se ha vivido el fútbol en este mundial o cómo se está viviendo. Y un detalle de Di María, también en esto que me encanta, en la cuestión ir con Messi en esas cosas. De Messi en este mundial, y vamos sumando récords y récords y récords. Di María tiene un registro muy interesante. Hizo goles en cada una de las finales que jugó con la selección argentina y goles que sirvieron para ganar. Cierto. Por ejemplo, medalla de oro olímpica, una medalla que no se valora, se sigue diciendo, o se seguía diciendo, Argentina no ganó nada. En el medio de esa sequía de títulos de la selección mayor, ganó 2 medallas olímpicas. En una, Di María fue decisivo, le hizo el gol a Nigeria. El gol contra Brasil en la Copa América, que es refundacional de la selección y fundacional de esta selección. Y el gol en la finalísima contra Italia, que es un partido, si querés, armado para la ocasión, pero que pasó a tener un valor muy grande en el proceso de formación de este equipo. Bueno, en esos 3 partidos, más en este, es decir, en 4 finales, Di María hizo gol. Por eso nos podemos llegar a hacer muchas preguntas sobre Messi, pero primero quiero hacer una pregunta sobre Di María en relación a la selección argentina. Creo que debe ser, siempre pensamos en Maradona y en quién es el otro heladero de Maradona, Canigia. Sí. No, es como Es una etapa, claro, una los etapa 90. fue Canigia, pero después pensamos en jugadores influyentes dentro de la selección argentina, Gabriel Batistuta como goleador Sí. en un momento histórico. Bueno, ni hablar de Kempes, porque ellos están en un altar distinto, porque fueron Sí. campeones del mundo y por lo que significaron. Pero creo que si buscás Di María como un jugador influyente en la selección argentina, con goles importantes, con historia, con medalla, con título de Copa América, título de Copa del Mundo, es uno de los jugadores que está top entre los máximos jugadores de la historia de la selección argentina. Con una ternura en su expresión, en su llanto, en ir a felicitar a los rivales, que también es muy valorable. Sí. Quiero hablar de esos 2 personajes que están en la camiseta de Dani En la Arbucci. playera. Sí. Dani, la palabra es tuya. Uy, pobre Dani. No, yo simplemente no. Yo, ¿Ese es el Messi de este mundial? No, este Messi Copa América. es de Copa América. Es de Copa América con un salto muy parecido al de Diego. Se hizo mucho esto del juego cuando pegó Por ahí, el para saltito una con audiencia que puñito. por ahí no tiene por qué conocer todo, si hay un periodista argentino vinculado a la historia de Diego Maradona, Sí. ese periodista se llama Daniel Arcucci. Bueno. Por libros autobiográficos y por cercanía histórica con él. Y anoche debatíamos sobre esto. Sí, porque, bueno, Messi, claro, justamente esa presentación a mí me ayuda un poco para
terminar de, por lo menos, esbozar una respuesta, porque hay siempre, para la pregunta que vamos a hacer, hay un valor emocional, un costado emocional que termina inclinando la balanza. La pregunta es muy sencilla, muy directa. Sí. Es si Messi se ha convertido ahora, después de todo esto que ha vivido aquí, en el futbolista más grande de la historia. La respuesta no creo que sea tan lineal de decir, sí, lo es. Acá hay algo que se da mucho en el fútbol y que se da mucho en esta discusión. Indudablemente. Sí, pero ninguna duda. Bueno, ahí pesa, no, ¿cómo ninguna duda? Hay que permitirse dudar y hay que permitirse hablar de elementos. A mí lo que he estado elaborando en todas estas horas, porque es algo que me perturba, hay una cuestión. Yo creo que, y más ahora, por la condición, Maradona es más que un futbolista. O sea, es posible que Messi sea más como futbolista que Maradona, pero Maradona es más que un futbolista. Sí. Y hay un elemento de Messi igual que ha surgido acá y que tiene muchísimo que ver con la emocionalidad con la que se vivió no ya este Mundial, sino la participación de Argentina en este Mundial. Ya no solo en Argentina, sino en recónditos lugares del mundo que también lo ponen a Messi en un lugar de es más que un futbolista. Y hago así a propósito y cierro el signo. Es más que un futbolista. Lo quiero escuchar, lo quiero escuchar, Ale, porque si tenemos que manejar, a ver, una emocionalidad global o algo, pero ¿y si hablamos de emocionalidad específicamente argentina? Sí, Ale, sí. Me gusta escucharte. Y yo lo que pensaba es que como el fútbol es emoción, la vinculación con quienes son los mejores en el fútbol tiene que ver con una emocionalidad propia y con un sentimiento propio. Entonces, ¿quién le puede decir a un niño que vivió México 86 y que vio ese esplendor de Diego Armando Maradona que Messi es mejor porque tiene más títulos, porque tiene más goles? Porque eso no hay una medida ahí. Nos pone en un lugar, Messi, en donde a quienes fuimos niños en la década del 80, y quienes también lo vivieron de otro modo, pero nos pone a discutir nuestra propia vida, nuestro propio vínculo con el fútbol. Crecimos amando a Diego Armando Maradona y apareció un muchacho y llegó al pedestal donde estaba Diego Armando Maradona, que era el de ser campeón de una Copa del Mundo, el de haber hecho un mundial como un jugador de todos los tiempos, porque queda marcado en la historia. Entonces nos pone a discutirnos a nosotros mismos, y eso creo que es lo difícil. Cuando estuvo Yuka Kafuri acá, en las tertulias, dijo que Pelé era mejor que Maradona. Sí. Y que Garrincha también. ¿Y por qué alguien podría decirle a él que no tiene razón? ¿Por qué alguien podría decirle a él que no tiene razón? Yo sé que Dani pudo haberla discutido. Es bueno, es un buen porque es su vínculo y está bien que así sea. Y vamos a seguir discutiéndolo lo que nos queda, ¿eh? Vamos a seguir discutiendo a Pelé, a Maradona, a Messi, y alguno sumará a Di Stéfano y a Johan Cruyff. El sucesor es Mbappé. Está tan vigente Messi. A mí me asombra también que eso es otro elemento. Que alguien a los 35 años tenga tanta vigencia. Es increíble, increíble. A ver, quinto mundial de Messi. Quinto mundial, y en su quinto mundial y a los 35 años y después de haber llorado y frustraciones, fiascos, Messi fue silbado en un estadio argentino, en una Copa América. Después de toda esa historia tan conflictiva, polémica, agitada con la selección argentina, termina demostrando una argentinidad de un modo muy distinto al que la demostraba Maradona, y una identificación con esa camiseta argentina que creo yo que provocó algo de lo que creo que decía Ale, ese vínculo emocional con Messi. Che, este tipo, mirá cómo quiere esa camiseta, mirá cómo juega por esos colores, mirá cómo se expresa. No es Maradona como se expresa, claro, y no tiene por qué serlo. Son dos personas distintas, claramente. Y después la maduración. ¿Quién dice a qué edad sos maduro? Sí. Maduro como jugador de fútbol, que inclusive aparecen las malas, cuando el equipo te está necesitando. Y yo quiero cerrar con esta idea, porque Dani dijo algo que me parece que es muy claro, que es Maradona es más que un futbolista. Maradona representa muchas cosas. Claro. Y es como si nos pusiéramos a discutir ahora quién fue el máximo boxeador de todos los tiempos. Y Muhammad Ali representó algo que es mucho más que un boxeador. Sí. Es un ícono, un símbolo. Entonces, ¿pudo haber habido boxeadores superiores a Muhammad Ali? Los hubo. Sin duda, en la historia, en términos de muchas cuestiones,
tal vez los hubo técnicamente, un montón, pero Muhammad Ali está por encima de todo eso. Sí, de alguna manera son actores centrales de gente que alimenta justamente el espectáculo deportivo. Hay gente que no puede venir aquí a Qatar, no pudo venir a pagarse una entrada tal vez aquí a Qatar, y por algo es Bangladesh, Nepal, los más oprimidos a veces de la opresión que hay en el mundo. Fijan, ¿qué era Ali? Muhammad Ali era la negritud en el mundo. ¿Qué es Diego Maradona? Y los oprimidos, el sur, es Diego Maradona, ¿no? Entonces ahí hay algo que coincide en lo que dice Ale, fueron más que deportistas. Messi creo que representa al deporte, en este caso al fútbol, como pocos. Sí. Ya volvemos con más tertulia. Continuamos en Tertulias desde Qatar y tenemos a una invitada quien ya había dialogado con nosotros en esos programas previos que hicimos antes de venir a Doha. Me da un enorme placer recibir a Marcela Pizarro, doctora que trabaja aquí en la Universidad Northwestern University, con quien estuvimos con Ezequiel en octubre y ahora la volvemos a ver. Un placer tenerte en Tertulias. Comencemos a charlar con Ale también. A ver, ¿qué dijimos que nos interesaba de la doctora Marcela Pizarro? Que nos interesaba, bueno, ¿hace cuánto que estás en Qatar? Hace 4 años o 16, porque yo trabajé para el canal público qatarí Al Jazeera. Al Jazeera English. Y claro, nosotros recién llegamos a Qatar y tuvimos un mes de experiencia en Qatar. Y durante un mundial. Y durante un mundial encima, que no es una experiencia seria o real, es maquillada, ¿no? Sí. Bueno, es seria, pero es maquillada. Sí, como tú pero es dices. maquillada. Sí. Y entonces nuestra curiosidad es, bueno, ¿qué era Qatar antes del mundial? ¿Qué viste vos que cambió o no de este Qatar durante el mundial? ¿Y qué te imaginás que será de Qatar después del mundial? Qatar antes del mundial es una ciudad, un país, una ciudad que se está preparando para un mega evento, ¿no? Fueron muy sutiles, me imagino que no era el ruido que se nota en otros países cuando va a pasar este tipo de campeonato enorme. Yo creo que venía de un sentimiento de defensividad, que está muy consciente que el mundo estaba al ataque. Estaban a punto de atacar cualquier cosa. En los últimos 12 años ha habido una producción narrativa para poder enmarcar este país de formas bastante negativas, como saben ustedes. ¿Y durante el mundial? ¿Qué, cambió algo de Qatar durante el mundial? ¿Quiso mostrar otra cosa Qatar durante el mundial? Bueno, en términos de la calle y de vivir acá, se llenó de gente. No sé si la gente no es que gente se catarí. Está No es gente catarí la que se llenó. Pero los catarí supuestamente al principio tenían como una reserva, no querían quedarse acá, se iban a Londres, se iban a París, y poco a poco se fueron dando cuenta en que en realidad esto estaba interesante y que el país había un espacio aquí donde se estaban abriendo las cosas, y que los cataríes, que tienden a ser bastante reservados, le empezaron les empezó a interesar volver. Entonces hay muchos que parece que volvieron para estar aquí en el campeonato. Sí, incluso se podía notar hasta en la interacción con ellos o poder interactuar. Creo que tardamos bastante en poder interactuar con cataríes. Es algo bueno, sí. Y lo que uno sentía es que de pronto, como en las últimas semanas, podías hablar mucho más abiertamente con catarí. Pero me interesa esto de la calle, porque cuando llegamos al Mundial queríamos ver el color, ¿no? Y el color siempre lo vinculamos con los hinchas europeos tomando cerveza. Y Qatar dijo, no, cervezas en los estadios no. Sí. Porque nosotros tenemos una cultura, una tradición, una ley y demás. No hay cervezas en los estadios, por más que la FIFA tenga el principal sponsor. Y entonces decíamos, bueno, pero qué falta de fuerza. Y de pronto la fuerza empezó a venir de otros lados. La fuerza la impuso Marruecos. Mundial Árabe, Marruecos. Banderas palestinas en los estadios. Los hinchas, los indios nepalíes, que la prensa europea decía, son hinchas falsos. ¿Por qué son falsos? Sí. Porque no nacieron en el país del que son hinchas. ¿Qué crees, conociendo Qatar, habiendo estado en Qatar, que debe haber implicado
esa fuerza de ese mundial árabe con los saudíes, con los marroquíes, con Palestina y demás, no tanto para el resto del mundo, sino y sobre todo para la región. Sí, es que por todo lo que el occidente o la gente que viene de afuera quiere marcar esto de cierta forma, esta es una Copa Mundial del mundo árabe. Esto es un cuento un cuento que contrarresta esta narrativa que emerge, sobre todo después del ataque del 11 de septiembre, que subió la islamofobia. Esto es un ejemplo de cómo se ha reescrito esa historia. El Mundial en una ciudad, en un país musulmán árabe. Entonces, sí, hay un descentramiento de cómo se puede entender qué es una Copa Mundial, qué es un espacio de deportes. El tema súper liberal es imponer criterios liberales, hablar de por qué uno debería o no debería tomar alcohol. A los árabes no les interesa esa discusión, porque no toman alcohol. Esta cosa de que uno debería estar tomando algo o uno debería estar vestido de cierta forma, no les interesa. El tema de esta línea cronológica, ¿dónde estamos en la línea del progreso? ¿Aquí o acá? No les interesa, son diferentes temporalidades. Entonces, hablar del alcohol, también todas las otras discusiones que han explotado, que sí, por un lado, sí, por supuesto, que se debería hablar de la diversidad, se debería hablar del feminismo, pero ¿desde qué punto? ¿Desde qué posición? Entonces, aquí se ha descentrado todo eso y yo creo que se han adueñado de cierta forma de diferentes discusiones y que la gente, y se ha mostrado que la gente acá ve cosas diferentes de otras formas. Ahora, en ese punto, me parece que creo que coincidimos con Ezequiel, con Fernando y con Dani, lo hemos hablado. Fue un triunfo de Qatar el Mundial, en muchos aspectos, incluso en mostrar los estadios como se han mostrado, en el fútbol que se jugó, en distintos aspectos veíamos que se ganó. ¿Crees que para eso que quería mostrar Qatar quería mostrarlo, realmente le interesaba mostrárselo a Occidente, realmente le interesaba cambiar esos prejuicios, o el diálogo era mucho más con lo que pasa en la región y con lo que pasa en el mundo árabe? Te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Hasta qué punto crees tú que el periodismo del resto del mundo fue un éxito en este mundial? ¿El periodismo del resto del mundo? Sí, sobre este evento. No, para mí, no sé, hubo de todo, no sé, no entiendo como un éxito. Depende, el europeo sigo siendo crítico, ahora hay una cuestión del Qatar. Sobre todo el inglés. Sí, el inglés, el francés, Francia, que a pesar de haber llegado a la final, bombardearon a Emmanuel Macron por haber venido a Qatar. Claro. Es decir, no sé si va por ahí, Marce, lo que nos quieres decir. Los dos. Qatar está haciendo un performance de posicionarse en una plataforma global, por supuesto, con esta competencia, sí, con este campeonato, pero regionalmente también siempre ha sido un país que va marcando la región. El canal televisivo Al Jazeera intentó hacer otro tipo de periodismo, sí, mientras que veía que CNN, la BBC representaban estos países y esta región de ciertas formas. Mandaban a los periodistas paracaidistas que llegaban al lugar sin conocer las historias. Esto es un país que generó otro tipo de periodismo, tanto como a nivel global y también regional, sí, que cambió el periodismo. Este campeonato es lo mismo, ¿no? Que esto para la región, yo creo que los catarí, por supuesto que están aquí dentro de una región muy complicada, compitiendo con diferentes países en el Golfo, están marcando una característica y una presencia. ¿Pero aumentó la islamofobia, Marcela, o vos crees que no? Que entonces cambió el concepto de la islamofobia. Again. Este mundial. Again. Para Occidente. Si la islamofobia es de Occidente, sí, ¿cambió o no? Para Europa específicamente haría la pregunta. Tú vives en una parte aquí en Doha y una, sí, parte en Londres. ¿Cómo lo percibes desde Londres? Esto que pregunta Ezequiel. Yo creo que eso es un tema capaz que se podría ver cuál fue el performance del periodismo. Desde arriba, yo creo que habían relatos que se repitieron. Homosexualidad, feminismo, derechos laborales, etc.
Pero en la calle, con el tema de los medios sociales, se empezaron a hacer otras narrativas que eran de los hinchas, que eran mucho más espontáneos y que de repente decían, pero qué raro esto, en realidad no me esperaba eso. Entonces, en términos, siempre estos espacios son peligrosos y son precarios porque se van redefiniendo cosas según lo que ve la gente y entonces se resbalan. Un mundial es difícil que nos permita un mundial establecer opiniones muy contundentes o categóricas, pero es inevitable que te preguntemos cómo iniciamos este bloque. ¿Y el Qatar futuro? ¿Vos creés que Qatar cambiará algo también a partir del Mundial o volverá a ser el Qatar de siempre? Si esas costumbres que se relajaron porque vinieron aquí, yo creo que mucho menos del 1 millón de turistas que anunciaron, aunque las cifras digan eso, creemos que vino menos gente de la que se dijo. Pero bueno, si toda esa occidentalización, ¿o no? ¿Cambiará a Qatar algo? Es que me cuestan esta pregunta porque estás insinuando que realmente sería bueno que se occidentalizara Qatar. No, la pregunta no tiene connotación. ¿Qatar se cambiará o no? ¿Cambiará por dónde? ¿Para qué? A ver, el Mundial de Fútbol es un modelo de globalización occidental. Voy a decir algo. Cambiaron, hicieron una reforma laboral muy importante, abolieron el sistema de kafala. Por ahí habrá otros cambios en esa índole, no los cambios como tú lo explicas, los cambios que quiere Occidente, cambios que Qatar de repente dijo, bueno, nos conviene tener más turismo occidental, no lo sé. ¿Cómo ves tú esa continuidad del Mundial? Sí, esto no se hace mucho en el periodismo, porque supuestamente yo tendría que tener algo aquí. No tengo idea de lo que va a pasar. Este es un país que está en una etapa de desarrollo, ha optado por ciertas costumbres occidentales y preservar otras culturas de la región. Es una opción que ha sido diferente a los otros países alrededor, una cierta connotación liberal. Entonces, me imagino que con la educación, con la ciencia, con la tecnología, etcétera, van a ir diversificando la economía más allá del gas y no tenemos idea, o yo no tengo idea, cómo se va a manifestar el tema cultural o el tema de cómo se interactúa con estas conversaciones. Ahora, hay algo que sí es muy, muy espectacular, que va a cambiar, porque tiene una infraestructura más allá de los estadios, tiene hoy un transporte público que, bueno, está en funcionamiento. Entiendo que incluso el metro de Doha es un metro que intenta ser ampliado para llegar a otras zonas. Y me imagino que una ciudad con esa nueva infraestructura también es una ciudad que modifica de algún modo su cotidianidad y su dinámica, que va a ser inevitable. Ese metro va a seguir funcionando, está ahí, es parte de algo que quedó, y otras infraestructuras también. Sí, eso es interesante. Y también, digamos, antes de cerrar este bloque y agradecerte, Marcela, tu participación en Tertulias, que otros países de la región, Arabia Saudita, por ejemplo, ya quiere organizar una Copa Mundial o Juegos Olímpicos. Es decir, que en la competencia regional mostrar ese deporte que se formó en Occidente, incorporarlo aquí, forma una parte de acercamiento, soft power, sports washing, como le dicen los estudiosos. Pero bueno, muchísimas gracias, Marcela, por tu participación en Tertulias. Gracias, Marcela. Ya volvemos. My name's Alexandra Shalat. I'm the Director of World Cup Legacy for Qatar Foundation. Our mission is really underpinned by 3 key pillars: community development, education, and research. We have over 120 programs in sports, arts, and culture. We also have some incredible facilities. We have an amazing park that just got awarded by the World Health Organization as one of the most sustainable parks in the world. Qatar Foundation was really pleased to both host and be a strategic partner of Street Child World Cup. The Street Child World Cup takes place before every World Cup. We also had Team Qatar men's team and Team Qatar women's team. We had refugees taking part, we had people with different abilities taking part, and they too got to meet other youth from around the world and welcome them to their country. So it was just a wonderful way to sort of kick off an amazing few months around the World Cup. We know that there's been an increase in the amount of
sports that women and girls participate, no matter their culture and no matter their background. We want them to feel like they own this space. We hope to potentially be the home of the national women's team one day. So we're working with all the sports stakeholders across the country around that. And we really hope that Education City Stadium will become a place that women and girls here feel like they can own when they want to take part in sport, whether that be at a professional and elite level or simply just to participate to stay healthy. So the women's Mexican team coming to Qatar was really cool and exciting fan groups to have here. They really helped make this World Cup everything that it's become in terms of the excitement and the culture exchange. They were just delightful to have, and we loved hosting them. So thank you, Mexico, for being such wonderful fans. Hay goles que matan y goles que salvan vidas. El último es el caso del polaco Marek Kopacz. El fiscal Kopacz prendió la televisión y se dispuso a disfrutar en compañía de su esposa el Mundial de Francia 1998. Un clásico estaba en la pantalla: Argentina contra Inglaterra. Pamperos y británicos dejaban el alma en la cancha. Ambos equipos luchaban por un espacio en los cuartos de final. Apenas a los 4 minutos, balón cruzado de Argentina en el área de Inglaterra, que llega Simeone y antes de que tome el esférico, Seaman se barra a sus pies y comete el penal. Batistuta cobra desde los 11 pasos y adelanta a la Argentina. La intensidad continúa mientras los aficionados albicelestes siguen festejando la ventaja. Owen agarra dormida la defensa, se escapa entre los centrales, cae y nuevamente el árbitro danés señala el manchón penal. Shearer pone las tablas en el marcador. Pero por si lo anterior no fuera suficiente, Owen vuelve a tomar el balón, conduce el esférico desde 3/4 de cancha con mirada de asesino y tras dejar tirado a Chamot y Ayala, cruza su disparo. 2-1 para Inglaterra. Tras un largo día de trabajo, el fiscal se sentía feliz disfrutando el partido. No es fácil ser fiscal y andar correteando a los tipos malos todos los días, pensó Kopacz justificando la distracción. La bruja Juan Sebastián Verón coloca el balón a las afueras del área. Pasa Batistuta, quien amaga con tirar, pero el pie de Verón se dirige hacia Zanetti, quien con un zurdazo la pone en la escuadra. ¡Empate! Una de las jugadas más originales de la Copa del Mundo había tenido lugar. Nadie podía creerlo. Los gritos de emoción de los argentinos en el estadio de París llegaron hasta Polonia. ¿Qué carajos?, reitera el fiscal. Alguna diversión me merezco. Mira a su esposa de reojo y decide ver el partido hasta el final. De pronto, un estallido ensordece su vecindario. Al asomarse por la ventana, descubre su auto envuelto en llamas. Algún malhechor de esos que perseguía día con día había puesto una bomba programada para estallar cuando estuviera en su coche. El fútbol lo salvó. 6 años después, Kopacz envió una carta a Zanetti agradeciéndole por el gol que le salvó la vida. Hemos llegado finalmente al último bloque de la última tertulia desde Qatar. Hemos conversado sobre muchos temas y tenemos que hacer un cierre que a la vez englobe qué ha sido este mundial y hacerle el traspaso a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Estimados, vamos a cerrar esto. A ver, yo primero quiero agradecer a las autoridades del Canal 14 de México por esta oportunidad que nos dieron de compartir aquí esta experiencia mundialista. A la audiencia. A la audiencia. Disculpas a la audiencia si hubo exceso de argentinidad en algún momento, pero no somos polacos, somos argentinos y resulta que somos justamente... Yo soy mexicano, pero sí, que vivió en Argentina. Que vivió en Argentina y justamente la selección que fue campeona y que tiene a la figura del Mundial. Entonces ese exceso de argentinidad, que ya era natural, tal vez se terminó justificando. Pero que tuvo, lamentablemente, quedándose fuera en la primera fase, pero que tuvo un protagonismo este principio del Mundial, ya que hacemos un poco de balance de lo que vivimos acá. De esto se trata este último bloque. Que tuvo una presencia mexicana, cuando hablamos de color y demás, y de ruido, muy imponente. Y eso para mí es algo que
personalmente me llevo de este lugar, que fue lo fascinante de haber podido convivir con un público y con hinchas muy distintos a los que se vivieron en otros mundiales. Es decir, tuvo muchísimo sentido, si yo lo veo a la distancia. Después uno puede hablar de lo que fue la elección de Qatar con la FIFA, la elección de Qatar como mundial, las denuncias que hubo, el FIFA Gate que Canal 14 ha hecho con Ezequiel Fernández Murs. Después podrá haber muchas de esas cosas, pero cuando uno ve el recorrido del vínculo con esos hinchas que estaban en la calle, con el mundo árabe y demás, el sentido que tuvo también poder hacer un mundial acá. Sí, quiero agregar a lo que dice Ale. Fuimos a entrevistar a la directora de comunicación, Alejandra, es norteamericana, pero se llama Alejandra, de la Fundación Qatar. Y ella nos decía, entre otras cosas del legado, dos cosas importantes para retener para esto que tú marcabas. El público mexicano marcó la primera fase junto con otros públicos, el saudí, el argentino, que fue llegando luego el argentino a medida que avanzaba Argentina. Totalmente. Y nos dijo también algo muy interesante. ¿Ustedes recuerdan el estadio Education City? Sí. Ahí donde hubo tantos partidos, donde quedó eliminado Brasil, entre otras cosas. Ese estadio pertenece a la Fundación Qatar. Y ese estadio, el legado que va a quedar es que es un estadio para la comunidad donde, entre otras cosas, se quiere promover el fútbol femenino. Veremos si lo consiguen. Pero, estimados, yo además de esta charla tan rica, quiero hacerle una invitación a alguien especial aquí, que nos ha ayudado desde el día, no desde el día cero, desde los preparativos, y es al productor de Tertulias desde Qatar. Armando Meneses, por favor, nos gustaría que vengas. ¿Estará en condiciones de salir al aire? ¿Estará en condiciones así en pantuflas vas a venir Armando Meneses, que además tiene un relato extraordinario de la final, de cómo la siguió. Podría contar ese relato, Armando, yo creo que de cómo vivió la final. Me voy a permitir hacerlo de la manera en la que... Menos televisiva posible, sí, claro, más televisiva. Como siempre. Qué lindo. Y ustedes, con eso voy a comenzar. Ustedes ven a alguien más, Marcela aquí ayudándonos. Claro. Todos los demás. A mí me encanta que se muestre la intimidad también de esto, porque la tertulia es esto también. Creo que uno de los temas o de los motes que yo tengo muy claros en este proceso, aquí en torno a... Creo que fuimos, y fue en un principio, muy injustos con Qatar. Qatar ha sido un extraordinario lugar. Para mí ha sido un extraordinario lugar. Y lo voy a poner en la siguiente postura. A diferencia de ustedes que son periodistas, yo soy documentalista. Y la visión de un documentalista siempre está cruzada por la interpretación. Entonces yo me puedo permitir ciertas libertades en ese sentido que cuando el periodismo no puede. Fuimos injustos con Qatar y después nos dimos cuenta que Qatar es un lugar para mí extraordinario en muchos aspectos. Yo coincido mucho con la postura que tiene Marcela, porque se juzga desde el anacronismo, desde el eurocentrismo, a un país que corre en una liga totalmente diferente, con una perspectiva del mundo totalmente diferente, y hay que entenderla así. Se criticaba la situación laboral, se criticaba el uso de la vestimenta en las mujeres, y una de las preguntas que siempre me hacía es, pues yo no lo veo así. Yo veo que en las construcciones los señalamientos de seguridad están marcados por memes de los Simpson, con mensajes muy claros para que la gente no cometa errores, no tenga accidentes, ni nada por el estilo. Yo veía la vestimenta y me preguntaba, sí, claro, el feminismo y todo, lo entiendo y perfectamente tenemos que cuestionarlo, pero cuando entendí que es una elección, pues entonces la libertad está ahí. Ahora, Armando, vos viviste la final y la viste en un lugar especial. ¿Podés contar eso? Porque parece interesante. Algunos hemos estado en el estadio y otros han quedado de departamento mirando por televisión, pero vos no lo viviste solo. No, y realmente creo que lo viví a la Qatar. Ajá. La viví a la Qatar en un centro comercial en soledad. Sí. Por cómo son las actividades, por cómo me lo describe la gente en la calle. Los espacios son solitarios en general. No están llenos de este bullicio, claro, de estas calles llenas. En un centro comercial con un qatari, un keniano de seguridad, una boliviana, una filipina. Una boliviana que es Jocelyn, estuvo con nosotros. Una filipina y un hermano de Sri Lanka. Y un mexicano sentado en el piso viendo cómo se coronaba Argentina.
Y me parece que esa es la representación más cercana que por lo menos yo puedo tener. La migración, pero la hospitalidad, porque al final a mí Qatar siempre fue conmigo, siempre fue muy hospitalario. Y Armando, tú viviste en una área que está en la bahía, al otro lado donde estamos aquí. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cómo era el amanecer cuando despertabas? Yo vivía en un territorio en donde estaba plagado de pakistaníes, de iraníes. A la vez creo que los mundiales nos han dado mucha enseñanza de que no se pueden sacar nunca conclusiones definitivas de lo que vivimos, porque siempre son distorsiones los mundiales, y no se pueden sacar conclusiones definitivas ni por eso, ni porque son distorsiones, y porque además es injusto con el país al que venís. A ver, a mí esto no quita esto que porque podamos reiterar algo que creemos, los mundiales también son juegos políticos. Sí, claro. Que Qatar hizo geopolítica como le hicieron otros organizadores del Mundial. Y como la va a hacer Estados Unidos. Como la va a hacer México, Estados Unidos. Pero claro, al ser el país árabe extraño, lejano, exótico para nuestra mirada, entonces le pusimos una mirada especial a Qatar. No quita esto tampoco que el fútbol sea negocio de unos tiburones que le han dado el voto a Qatar para hacer otro tipo de negocios a través de la pelota. Es decir, la pelota es manipulada por los poderes históricamente, como ha sido manipulada aquí en una votación que recordamos todo que fue polémica y que está claramente demostrada con hechos de corrupción esa votación. Entonces, que las votaciones anteriores fueron todas limpias. Bueno, Qatar jugó el juego, las reglas de juego que estaban allí puestas. Y después a mí me queda la sensación de que, bueno, ¿qué vimos aquí? Cuando vos decías, vimos a nepalíes, bangladesíes, indios, gente que no estábamos acostumbrados nosotros. A ver, con Dani vos tenés 10 mundiales, yo tengo 9, vos tenés 3. Bueno, no estábamos acostumbrados a ver ese público en mundiales. No. Acá casi todas las camisetas de Messi que veíamos eran de esos pueblos del tercer mundo que te une en la idea de que yo ayer pensaba la felicidad del sur. Sí. Y cuando hablo del sur no hablo de el sur de Asia ni el sur. Sí. De lo que sabemos que significa quienes además venimos del sur, incluso de México, porque México es un sur de Estados Unidos, nada menos. Sí. Esa felicidad ayer en las calles era de Messi. Se iban gritando Messi. Y eran hinchas que claramente sabías que no eran argentinos, además porque la característica es de sus camisetas. Pero pregunto una cuestión de todo esto. Termina Qatar 2022 y empezamos la etapa que nos conduce a Canadá, Estados Unidos, México 2026. ¿Se empezará a partir de ahora a hablar de lo que sucede con la posesión de armas en Estados Unidos, con las matanzas en Estados Unidos, los tiroteos? ¿Se hablará de lo que pasa con la sociedad? ¿Empezaremos entonces a discutir a partir de ahora cómo es la sociedad estadounidense o no? ¿O fue solamente con Qatar durante todo este tiempo y ahora que nos vamos a otros países occidentales, aceptados, cuyas democracias son las democracias liberales que se quieren exportar, incluso se quieren exportar con guerras? ¿Se va a empezar a discutir entonces que se va a esos países? Es una pregunta que veremos el ejercicio a partir de ahora de la prensa. Porque estaba mal Qatar y está bien Estados Unidos. Claro. Por ejemplo. Ezequiel, escribiste una nota muy buena, me acuerdo, que aparte de un estilo no tan Ezequiel, para quienes lo leen en La Nación y en varios medios, en La Nación de Argentina, pero la pueden buscar, donde era una interpelación a Qatar. Querías un mundial Qatar, decías así, ¿no? Sí. Y hasta en un momento, que fue una cosa muy llamativa, estaba escrita en una especie de castellano neutro. Que me llamó la atención y casi como enojado. ¿Querés un mundial Qatar? Esto es un mundial, ¿eh? Esto es un mundial. Vale, tomaría esa nota de Ezequiel como modelo y le cambiaría. Sí. Le cambiaría a Qatar por Estados Unidos, México, Canadá. Sí. ¿Querías un mundial? Porque un mundial también es esto. Un mundial es una pantalla donde yo te voy a mostrar lo que yo quiero mostrar. Pero también el mundial te expone, ¿eh? Sí, pero igual no creo que sea la misma... No. La mirada hacia Qatar que hacia Estados Unidos. Pero acá lo dijimos, tiene que ver con la mirada desde donde viene uno. A ver, ¿por qué es lejos? Es lejos Qatar. Sí, es lejos para nosotros, que vivimos allá en el otro lado. Pero no es lejos para los que viven acá alrededor. Es lejos relativamente. Cuando se decía, vinimos a un país sin tradición de fútbol. Qué injusto me pareció cuando veías las historias de los clubes en Qatar. Acá estuvo hasta Pelé en la década del 60, 70.
con hinchas cataríes que los hemos encontrado con Ezequiel, que nos contaban de cómo veían fútbol en sus clubes, el Al Gharafa, el Al Rayyan. El Al Rayyan que visitamos. Que han estado. Claro, y decimos, claro. no tienen tradición. Entonces, claro, porque no son como nosotros, que efectivamente, claro, bueno, el fútbol nace en Inglaterra, digo, y se exporta. Ahora, ya habíamos estado en un país sin tradición futbolística. Habíamos estado en Estados Unidos. 1994. En 1994. ¿Por qué entonces no podíamos seguir yendo con mundiales a países que tal vez no tenían las grandes tradiciones de las grandes ligas y los grandes clubes? Entonces, también vuelve eso a esto que traes vos a un poco el comienzo de este bloque, ¿no? De qué es lo que vimos. Yo esperaba la vuelta para decirlo. Y ha sido el mundial donde el protagonismo fue compartido entre las máximas estrellas y el público. ¿Por qué lo del público? Porque fue un público totalmente distinto. Entre la masividad de mexicanos y argentinos, que vinieron justamente así, en bloque, a alentar a sus elecciones, entre la ausencia de los europeos. El protagonismo también lo da la ausencia, ¿no? La ausencia de los europeos, el darle la espalda, y la participación hiperactiva, no solo de los cataríes, que por ahí no son los más, sino de todos los de la región, que tienen una pasión por el fútbol, que nosotros veíamos otra vez, la veíamos de lejos y acá la palpamos, porque que sean hinchas no es un menosprecio, es decir, son hinchas de todos. Sí, ¿sabes qué? Gente que ama el fútbol. Pero aman más a Messi. hinchas de... Aman a Messi. Iba a decir, aman a Messi como antes amaban a Maradona. Esto es de herencia. Tiene una herencia ahí. Ni siquiera es algo nuevo, ni siquiera es algo moderno, ni siquiera es algo que viene de la tele. Es algo que viene ancestralmente, por decirlo de algún modo. Yo quiero decir dos cosas. Yo quiero hacer dos cosas. Primero, seguramente ya nos pasamos. Ya no quiero hacer, seguramente, pero yo quiero cerrar solo dos cosas, fundamentalmente. Gracias al sistema público por permitirnos estar acá. Históricamente es la primera vez que un medio público se arriesga a hacer esto. Fue muy injusta en algún momento la prensa ya juzgando y diciendo que eso es lo que fue. 5 personas solitarias en Qatar, haciendo en contubernio una tertulia, un programa, con los mínimos necesarios para poderlo hacer, con toda la humildad de experimentar en un contexto como este. Y esto para muchos podría parecer que fue poco, tal vez, pero para nosotros ha sido muy grande porque es un esfuerzo significativo y les agradezco a todos ustedes por participar en ello. Voy del otro lado. Sí, y ya nos vamos antes de que nos corran a todos. Sí. Cierra el señor Fernando Seguro. Es todo suyo ese cierre. Estamos cerrando tertulias desde Qatar, estamos cerrando con mucho amor, con mucha gratitud para todos ustedes, para el público, para Armando Meneses, para el Canal 14, para el sistema público. Y qué decir, si sigo hablando me voy a lagrimear. Así hasta que acá 2026. Claro, nos vemos en 2026. Esperamos Canal 14 va a ser casa. Sí, claro, va a ser local. Nos los espero, México, los espero en la sala. literalmente en Ahí la está. sala de mi casa. Bárbaro. Listo, así será. Muchas gracias.